Bueno, en estos días todos hemos visto, escuchado en noticias cómo México y Ecuador rompen relaciones diplomáticas. Esto por el operativo que se realizó el pasado viernes por fuerzas de seguridad en Quito, Ecuador, que irrumpieron en la embajada mexicana para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass. Pero, ¿por qué se llegó a ese punto? ¿Hay razones para que un país viole el derecho internacional irrumpiendo en una embajada como lo hizo Ecuador? ¿Qué debe hacer la comunidad internacional ante este hecho? ¿Y qué podría pasar con Ecuador? Ya que México presentará acusaciones en tribunales internacionales. Yo le agregaría además, ¿de quién fue esa genial idea de por Dios? Damos la bienvenida al analista internacional Elvin Calcaño, con quien vamos a desmenuzar algunos aspectos de este incidente. Oye, yo no recuerdo haber visto eso nunca, Elvin. Se había visto antes eso, que un país entrara de esa manera a la embajada de otro país, que es un terreno sagrado. Bienvenido. Sí, saludos, muchas gracias Miralba y siempre gracias por la invitación. Bueno, no se había visto tal cosa, es inédito, es algo sin precedentes lo que ocurrió el viernes pasado en la embajada mexicana en Ecuador, y por eso ha recibido una condena unánime desde gobiernos como el de Milei hasta gobiernos como el de Chile, gobiernos como el de Venezuela, gobiernos como Estados Unidos, la Unión Europea. Ha sido unánime la condena porque es un principio no solo diplomático, sino civilizatorio, que eso viene incluso de, podríamos trasladarlo a Westfalia en el siglo XVIII, XVII en Europa, de la que es inviolable, las delegaciones internacionales dentro de otro país son inviolables. Por lo tanto, eso es un principio civilizatorio para configurar un espacio de relaciones entre países que sea lo más racional posible. Eso fue violado de manera histórica, sin precedentes, por Ecuador el viernes, a partir de unas claves políticas internas de Ecuador que las iremos conversando. Pero, ¿y cuál era, Elvin, el alegato de Ecuador para hacer esto? Porque yo me imagino que eso tuvo que haber pasado por una, no sé, por una serie de lugares, porque para que un país articule una operación de esta naturaleza, o sea, eso no es como que yo, mira al barrio y diga, voy para la embajada a protestar. No, o sea, ¿cuál es el alegato? Pero sí, parece que fue así. En Ecuador ya ha habido la información divulgada por su propia canciller de que fue el presidente quien decidió solo eso. Ay, Dios mío. Ya no Daniel Noboa. Y a él nadie le ha explicado lo que es la diplomacia. Ay, santo padre. Una decisión unilateral de un presidente. El argumento que ellos tienen, que lo dijeron ayer en la OEA, es que, bueno, Jorge Glass, la persona que estaba en la embajada mexicana en la embajada mexicana en Quito, es un sentenciado por un delito común, un delito de corrupción dentro de la ley ecuatoriana, y que por eso tenía que ser entregado por México y no se le podía dar el derecho a asilo que México le había concedido un día antes, el día jueves, y luego el viernes fue que hubo la invasión de la embajada mexicana. Pero la condena internacional, y lo que ayer decía el propio Almagro, secretario general de la OEA, es que ni siquiera bajo ese tipo de argumentos puede invadirse una embajada. Y lo que ocurrió fue que ayer el presidente mexicano sacó unas imágenes inéditas de grabaciones dentro de la embajada que se pudo ver cómo fue la operación. Porque Ecuador había dicho, sobre todo dentro de la discusión pública ecuatoriana interna, que es muy cuestionable esa discusión pública. En Ecuador, algunos por Pablo Muñoz, que ¿Dónde está tu micrófono, Elvin? Porque por momentos te pierdo. ¿Ahora me escucho bien? Ahora te veo perfectamente. Ok, sí, decía que lo que había manifestado Ecuador, ¿no? de esta cuestión de que era un sentenciado común, etcétera, y que ayer en la OEA fue condenado de manera unánime Ecuador, y donde se le dijo que no podía, ni siquiera bajo ese tipo de argumentos, invadir la embajada. El planteamiento de Ecuador, esto hay que verlo en el sentido de que es un planteamiento para la política interna ecuatoriana. El presidente actual de Ecuador ha tomado la decisión de que no le importa lo que diga la comunidad internacional. Caramba, ni Bukele se atrevió a tanto. No, ni Bukele, pero dentro de lo que hizo el presidente ecuatoriano forma parte de lo que ya algunos analistas decimos que es la bukelización de la política, que ya no solamente opera como un fenómeno interno dentro de los países, sino que está operando ya en la esfera internacional.
La utilización de la política tiene varias lógicas. Una de ellas es colocar los organismos internacionales y los procesos internacionales como o bien contrario al interés nacional de los países o como una forma que utilizan los supuestos criminales o los criminales reales para protegerse. Entonces, bajo ese encuadre discursivo, lo que se hace es que se hace una distinción entre lo que serían los intereses nacionales, en este caso de Ecuador, de la seguridad, etcétera, y lo que diga la comunidad internacional. Entonces, ese fenómeno ya lo vemos operando. El presidente ecuatoriano está funcionando dentro de esa lógica que es eminentemente electoral. Porque en Ecuador, el 21 de abril, dentro de 2 semanas, va a haber una consulta popular que está impulsando el presidente, y las encuestas recientes que he conocido le daban datos no positivos, su popularidad estaba cayendo, y él lo que está haciendo ahora es una medida radical para buscar fortalecer su imagen de un Bukele que resuelve, que no le tiembla el pulso y que la comunidad internacional ni siquiera lo puede parar, y que por lo tanto actúa en función del interés nacional. Todo eso forma parte de un cuadro que es dirigido a la política interna. Por eso decía, no le importa lo que se diga a nivel internacional, no va a haber mayor cosa dentro de la política ecuatoriana, no hay la correlación de fuerza para destituirlo, que en condiciones normales un presidente que hacía algo así debería estar destituido, es un país mínimamente serio con sus instituciones y su democracia. Entonces esto hay que verlo luego de que tengamos en cuenta, ¿no?, la agresión que sufrió México, que era algo sin precedentes. Por otro lado, forma parte de una lógica de política interna del presidente ecuatoriano. Bueno, ¿qué piensa hacer ahora el país agraviado? ¿Qué puede hacer internacionalmente? ¿Cuáles son las respuestas que tiene a mano para defenderse? Sí, México va a someter ya mañana el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Lo que se espera es que Ecuador reciba una sanción sin precedentes, una sanción histórica, porque esto, hasta para el propio Estados Unidos, que ya se manifestó a través del portavoz Kirby del Departamento de Estado norteamericano, el presidente mexicano había dicho ayer, cuando dio a conocer estas imágenes inéditas de cómo fue la invasión a su embajada, había manifestado de que una cosa tan agresiva, tan brutal, él decía que debía tener algún tipo de apoyo internacional, y él dijo que Estados Unidos debería dejar tener una posición ambigua frente a este tema para que no parezca que ellos habían aprobado eso. Y Estados Unidos, luego de ver esas imágenes, el portavoz del Departamento de Estado, que es el ente del gobierno americano que dirige las relaciones internacionales, condenaron abiertamente la violación del convenio de Viena que hizo Ecuador cuando invadió la embajada mexicana. Entonces México no hay forma de que no haya una decisión que no sea una condena. A Ecuador le tocará pagar reparaciones a México, y eso es lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que eso tiene un recorrido a nivel internacional que toma un tiempo, y el presidente ecuatoriano por eso le puede dar igual, porque es lo que quiere ganar la consulta dentro de 2 semanas, y luego plantearse hacia la reelección. En Ecuador va a haber elecciones presidenciales de primera vuelta en febrero del próximo año, en segunda vuelta en abril del mismo año. Entonces es una lógica totalmente electoral. Lo peligroso de eso es cómo eso marca una época, un clima de época, yo diría, que es que ya ni siquiera consensos mínimos democráticos se están respetando en función de responder a poblaciones que ante la debilidad o el fracaso de muchas de nuestras democracias formales, a la gente le importa un bledo, las instituciones y todo eso, sí se generan resultados. Que en este caso de Ecuador, la gente lo que está buscando es seguridad. Ecuador está en una crisis de seguridad histórica del 2018-2019, y el presidente ecuatoriano lo que está haciendo es un planteamiento, un narrativo al pueblo ecuatoriano de que él supuestamente va a solucionar el tema de seguridad y no le va a importar nada, ni siquiera los acuerdos internacionales. Eso es muy peligroso. Desde la perspectiva de que la gente muy peligroso. Eso es profundamente peligroso, porque la historia política marca hacia dónde lleva eso cuando empieza a surgir ese fenómeno. Vamos entonces a remontarnos un poquito para entender esto que ha sucedido desde el contexto de la persona que ganó la presidencia de Ecuador. Se dijo que es una persona joven, que es hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, pero aparentemente no solamente
no es que no tiene conocimientos de la diplomacia o del derecho internacional, es que parece que no tiene a su lado asesores o personas que se lo hagan saber, o si las tiene, él sencillamente no le pone atención o le da importancia a esas cosas. ¿Cuál es el background político del presidente de Ecuador? Quiero que lo hablemos para que se entienda cómo una persona llega a tomar una decisión de esa magnitud, no con una empresa, no con un país. Sí, él es hijo de Álvaro Noboa, que es el hombre más rico de Ecuador. Ellos son propietarios de haciendas de banano, que en Ecuador es el principal exportador mundial de esa fruta, y ellos son la familia que tiene el mayor control sobre la exportación de ese producto en Ecuador. El padre de una fortuna que sobrepasa los $1.000 millones. Él nació en Estados Unidos, Noboa, tiene 36 años. No tenía una militancia política conocida. Eso también refleja un signo de la sociedad ecuatoriana que tiene que ver con la caída de su sistema de partidos, de su sistema político. Noboa no pertenecía a ningún partido, sino que la elección pasada de Ecuador fue una elección excepcional, donde el presidente Lasso, el anterior presidente ecuatoriano, había llamado a nuevas elecciones a través de la resolución del Congreso. Entonces él se había la persona Daniel Noboa en esa coyuntura el año pasado, él montó un partido ahí, subió el cuarto, un partido que se llama ADN. Él era asambleísta, que en nuestro caso no es casi un diputado, y se lanzó a la presidencia y la ganó en segunda vuelta frente a Luisa González, que era la candidata a la Revolución Ciudadana, partido político vinculado al expresidente Rafael Correa. Entonces él viene del mundo empresarial, de la familia más adinerada de Ecuador. Su papá, Álvaro Noboa, es el hombre más rico de Ecuador, y su tía, que se me ve el nombre ahora, es la mujer más rica de Ecuador. O sea, tanto su padre como su tía. El hombre y la mujer más rica de Ecuador. Y él viene de esa trayectoria, ¿no? Del mundo empresarial, con poca recorrido político. Lo único que él, cuando había sido legislador en Ecuador, diputado, él no había mostrado ese tipo de tendencia que se está viendo hoy en día. De hecho, que le había permitido a él llegar a la segunda vuelta y disputar finalmente la elección que él hizo presidente, que él no era polarizador. Él ni siquiera se refería... era moderado. Es un moderado. Él se decía que era de centro izquierda, incluso él decía: yo soy centro izquierda, soy un socialdemócrata, soy un empresario, pero creo que el Estado debe tener un rol social. Él decía ese tipo de cosas, pero obviamente ahora en el poder lo que ocurre, está pasando igual que los últimos dos presidentes ecuatorianos, que para lograr los consensos que los sostengan, sobre todo mediáticos y políticos jurídicos, tienen que ser muy agresivos en contra del partido del presidente de Correa, que es una lógica política existente en el Ecuador, donde los sectores de poder que sostienen a estas agrupaciones políticas le piden que se apure este sector político. Y es lo que él está haciendo, ¿no? Él está tratando con esto de consolidar en lo que en Ecuador se llama el voto anticorreísta, y los sectores de poder que sostienen esa narrativa y ese tipo de posicionamiento político anticorreísta. Y no se le fue la mano. No, se le fue la mano, el brazo y se le fue todo. Y con pero como decía, él sabe que la condena es unánime hasta Estados Unidos, que lo apoyaba, no sé si lo apoya todavía. No, es que sí, es que caramba, es que como dicen, lo mucho hasta Dios lo ve. Claro, pero como decía, o sea, es probable que lo que él hizo le suba la popularidad en Ecuador. ¿Cómo va a ser? Sí. Es muy probable, yo que lo he hablado con amigos de allá, consultores y demás, y la probabilidad de que aumente su popularidad es muy alta, porque, como decía, la sociedad ecuatoriana está viviendo bajo un shock, que es el problema de la seguridad, y la sociedad ha tomado la determinación de que quien les consiga seguridad, no importa si se viola la Constitución, si se saltan las normas internacionales, lo importante es que les den seguridad. Y Noboa se está planteando con una estrategia de comunicación muy parecida a la de Bukele como el hombre fuerte que consigue la seguridad. Entonces es muy probable que por lo menos en el corto plazo, esto aumente su popularidad muchísimo dentro del Ecuador. Y como decíamos hace un rato, esa es la peligrosidad, que hacer ese tipo de cosas aumente popularidad en este tiempo donde ya la gente entiende que la democracia, como no le resuelve problemas concretos, pues que eso da igual. Eso es lo más peligroso realmente, estoy de acuerdo contigo.